como estamos hablando de la segunda venida y todo lo que concierne a ese gran evento, el autor de Hebreos, Dios, escribió en el capítulo, ya les digo, capítulo 9, yo no sé quién estará ayudando hoy con la pantalla. Sí, por allá, Nelson, ¿sí se puede? Sí. Los chicos, ¿por ahí pueden? Sí, listo. Hebreos 9, 27 y 28. Es un corto anuncio de la segunda venida. Acuérdense que yo di la estadística que en promedio en el Nuevo Testamento hay una mención de la segunda venida cada 27 versículos. Imagínense. Y este es uno de los tantos. Hebreos 27, 28. Dice la Reina Valera, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ahí está, ya apareció en la pantalla. Otra vez. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Ese énfasis es muy importante. Y después de esto, el juicio, otro énfasis muy importante. Así también Cristo fue ofrecido también una sola vez, y ese es el tema que viene tratando ese capítulo. Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, nos incluye a nosotros. Y ahí está la buena noticia, aparecerá por segunda vez, aquí sí es por segunda vez, sin relación con el pecado, nada que ver, para salvar a los que le esperan. ¿Cierto? Como son dos versículos, lo voy a volver a leer. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La pregunta sería, ¿usted al día de hoy le espera? ¿Usted al día de hoy le espera? Diga que sí, amén, al menos amén. Un amén, ¿no? Al menos acá me dijeron un amén. Amén. Amén, amén, amén. Entonces, dentro de las amén. Amén, 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 exactamente. Hay que tener esa confianza, porque si no desmayaríamos. Dice el Señor Jesús por lo menos en Mateo 24, Lucas 21, Marcos, hablan de un gran evento que ocurrirá también previo a la segunda venida. Acuérdense que todo lo que ocurra hasta la llegada del anticristo, Armagedón, reconstrucción de templo, que son los eventos más inmediatos a la segunda venida, creo yo, todos esos eventos son previos. Y el Señor nos dio una señal ahí en Mateo 24, también en Mateo 13, 21. Este es el tema, tribulación y gran tribulación. Ese es el tema que vamos a tocar hoy. Jesús habló, la escritura es extensa en describir esos tiempos difíciles, tanto para el pueblo de Dios como para el mundo. La tribulación no solamente es propia para el mundo, sino que la iglesia a lo largo de toda su historia ha tenido estos periodos terribles de tribulación, de aflicción. Entonces la palabra tribulación o el término como tal, curiosamente no es un término ni hebreo ni griego, sino latino. ¿Sí? A ver si se lo pueden grabar, es fácil. Tribulum.
tribulum, con M al final, con B grande. Tribulación o tribulum en latín, algunos términos son sinónimos: congoja, aflicción, tormento, sufrimiento, inquietud, turbación, ánimo caído, desaliento, tristeza y dolor, incluso muerte. Todos esos términos caben dentro de tribulación y gran tribulación. ¿Por qué voy a hacer la diferencia? Porque en la Biblia la diferencia existe. Es decir, a usted no le extrañe que los hijos de Dios, que el pueblo de Dios, y si usted mira la historia y sobre todo en la Biblia, usted va a encontrar que siempre los hijos de Dios han tenido problemas con las tinieblas, con el mundo, con el enemigo, y eso les ha causado precisamente tribulación. En el latín original, el tribulum identifica a un trillo, es una herramienta de mano, un trillo, como si fuese un tenedor o como si fuese un rastrillo. Ustedes reconocen un rastrillo, aunque el rastrillo es para arrastrar. Este trillo era para sacudir el trigo y separar el grano de la paja. Mire que tiene una gran, espiritualmente, tiene un gran significado. El trillo golpeaba los manojos y hacía que la semilla del trigo o de cualquier otro cereal se separara de la paja. ¿Sí? Y ese proceso de dar ese golpe sobre el mazo de trigo, en latín es tribulación. Tribulación. Esto ilustra de una forma muy gráfica la experiencia humana y tiene una relación directa con el pueblo de Dios, como decía al principio. Como los cristianos y los hijos de Dios pasan por periodos y muchas veces a lo largo de la historia, como en este tiempo, por ejemplo, podríamos decir que hay una cierta forma de tribulación. Nunca la ha dejado de existir, lo que pasa es que ha habido un momento en que ha arreciado al punto en que algunos la han identificado incluso con gran tribulación, digamos. Por ejemplo, diríamos así un ejemplo en el pasado, el pueblo de Israel en Egipto, el holocausto judío, un poquito más hacia atrás, la toma de Jerusalén en el 70 por Tito, la dispersión que ocurrió, la conquista de Nabucodonosor sobre Judea en el 596, cuando Antíoco Epífanes IV profanó el templo en el año, alrededor del año 200 antes de Cristo, el tiempo de los macabeos, cuando los judíos sufrieron muchísimo de mano de los asirios, al punto de que Antíoco les sacrificó una cerda en el templo para profanarlo. Eso representa para el pueblo de Dios angustia, dificultades, problemas, persecución, desposeimiento, persecución, muerte, incluso muerte, aflicción. Sí, y eso está garantizado. Aquí Romero ya me citó una cita que la tengo quizás por ahí en algún momento. Dice el Señor Jesús: en el mundo tendréis aflicción. O sea, está garantizado. Así que no trates de librarte. Ya está garantizada la aflicción, pero el Señor nos dijo además: pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Eso está interesante, ¿no? En la parábola del sembrador, por ejemplo, para usar el tribulación, en Mateo 13:21, si lo encuentran, vayan colocándolo, 13:21, hay una clase de terreno y una clase de personas, y el Señor dijo así: pero al venir la aflicción,
o la persecución por causa de la palabra, eso es tribulum, tribulum. Luego tropiezan. Mire que ese es el riesgo de la tribulación es no permanecer. Y aquí hay una clase de personas que cuando les vino la persecución por causa de Cristo, en este caso, sencillamente desisten y se echan atrás, se desaniman y dice la palabra que tropiezan, aunque han escuchado la palabra y ha sido sembrada en sus corazones. Mateo 24:9, voy más bien rápido porque son versículos cortos. Mateo 24:9, entre las señales del fin, dijo el Señor Jesús, entonces os entregarán a tribulación. Y mire, esto parece una mala noticia. Y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No dice de algunos, de todas las gentes. Es decir, estamos en este periodo donde se habla de homofobia en varios sentidos. Bueno, hay una homofobia, un rechazo al Evangelio tal, un rechazo a Dios, una resistencia al Evangelio, que la iglesia de alguna u otra manera está sufriendo esta clase de tribulación y persecución. El aborrecimiento de la gente a los cristianos por sus creencias precisamente. El solo hecho de creer en Cristo ya eso es, representa oposición para una afrenta, es un estorbo, es casi que un pecado. Es la lacra, es como le dijeron a Pablo, decían los judíos, es una plaga. Ahora la plaga son los no vacunados, pero es una plaga, esa plaga va a envenenar, viene aquí con su doctrina y con sus cosas, ¿no? También hablando del apóstol Pablo en Hechos 20, 21, 22 y 23, dice el apóstol Pablo de sí mismo, aquí voy ligado en espíritu a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea, Pablo vivía con la conciencia plena de que por causa de Cristo iba a sufrir vejámenes de todo tipo, persecución, azotes, como ocurrió en Listra, apedreado, dado por muerto, resucitado casi que milagrosamente, etcétera, etcétera. Lo mismo el apóstol Pedro cuando fue encarcelado, después de que había matado a Esteban, Herodes pensó que se los iba a comer vivos, y así sucesivamente, ¿no? Dice, voy ligado en espíritu a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo, mira la garantía que tenía Pablo, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo usa el término literal, tribulum. Romanos 12, 11 al 12, hablándonos de la vida diaria, el apóstol Pablo también dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, porque también habla más adelante de que el gozo que produce, que mayor es el gozo que todo esto. Siempre hay que anteponer lo que el Señor nos promete. Siempre el Señor prometió tribulación, angustias, problemas, dificultades, pero Él dijo, eso no es nada comparable con el gozo de la gloria venidera. O sea que se puede deducir hasta aquí que los que aman y obedecen a Dios tienen garantizados una buena dosis de tribulación. Yo no sé por qué nos quejamos tanto, ¿no? Nos vivimos quejando a toda hora porque vienen de diferentes maneras. Como la lluvia. A veces viene con granizo, a veces viene con viento, pero viene de diferentes maneras, pero está garantizada. Es más, hay un efecto espiritual positivo en la tribulación, porque produce esperanza, según la Escritura. ¿Sí? El Señor nos dice, ustedes, yo vencí al mundo, ustedes también lo pueden hacer.
sea, el Señor también nos ha dotado de las herramientas suficientes para permanecer y luchar en medio de la tribulación. Si no nos matan, ¿no? Si no nos matan, pues. Pero tenemos todas las herramientas, los dones del Espíritu, muchas herramientas que el Señor nos ha dado, el poder de Dios. En alguna oportunidad el Señor también le dijo a los discípulos, dijo, cuando lo lleven a los concilios y por allá los traten de ahorcar y de matarlos, ¿no? Ni siquiera se preocupen por lo que tienen que decir. En ese momento el Espíritu Santo les dará las palabras indicadas y buscaba al Señor para que me sean testigos. Yo le demostraré a Pablo, lo mucho que va a tener que sufrir por mí y me será testigo ante reyes y gobernadores, y fue hasta Roma, hasta el emperador incluso. Testigos, pero no que los puedan salvar de Sí, y hablar de... Sí, el Señor nunca garantizó que no allá, bueno, por ejemplo, a los chicos allá en el horno de fuego. Y a Daniel. Y a Daniel en el foso de los leones, el Señor los guardó. Pero en algunos casos el Señor no va a librar ni del fuego ni de los leones. Todo de acuerdo a su soberana y absoluta voluntad. Y su amor también. La tribulación, en muchos casos, y a lo largo de toda la historia, por ejemplo, la historia del pueblo de Israel, el Señor la usó como herramienta para corregir al pueblo. Cuando el pueblo se desviaba, caía en la idolatría, dejaban al Señor, etcétera, etcétera, el Señor usaba a los mismos enemigos para oprimirlos, por ejemplo, en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, los madianitas, los filisteos, etcétera, el Señor usaba a los mismos enemigos como herramientas para hacer que su pueblo volviera de sus malos caminos. En Nehemías, un tiempo muy difícil, Nehemías 9:27, y entonces en la oración de Nehemías, y en las de Esdras tiene algunos elementos de esta oración también, dice que el Señor los entregó en manos de sus enemigos, o sea, el Señor los entregó, los cuales los afligieron. Ese es Nehemías 9:27. Para que entendamos aflicción en términos de herramienta usada por Dios para refrenar la locura y el pecado del pueblo. Sí, entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación, mire para lo que ocurría, clamaron a ti. Ah, qué bueno, ¿no? Pues no es lo ideal, pero es lo que ocurre. Y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de los enemigos. Ahí está hablando de los jueces. Ahora, si por el solo hecho de ser cristiano, sin haber hecho nada malo, tenemos garantizada una buena dosis de tribulación, la pregunta que hay que hacernos entonces, ¿qué queda para el mundo donde no hay vida, no hay, hay pecado y donde hay oposición? Si hay esto sobre el pueblo de Dios y sobre los hijos de Dios, ¿qué queda para el mundo? Bueno, yo creo que le queda en la gran tribulación, pensaría yo. Ahora, usted entenderá que tanto usted como yo, en lo personal, si hablamos ya no solamente como pueblo, sino como individuo, como persona, como hijo de Dios personal, usted entenderá que tanto usted como yo tenemos problemas de diferentes tipos y sobre todo problemas de carácter. Y el Espíritu Santo no nos quiere dejar de esa manera, nos quiere tratar. Y Él propicia situaciones para tratar precisamente esos problemas de carácter y de malas relaciones entre la familia y el pueblo de Dios. O sea, nosotros nos acostumbramos, yo me acuerdo que Marcelo nos decía que no nos debemos acostumbrar a mantenernos con relaciones maltrechas. Y a veces esa es la constante de cristianos y cristianas. Se acostumbraron a vivir con relaciones maltrechas y peleando con todo el mundo y siempre echándole la culpa a alguien, siempre se sienten las víctimas. Bueno, cuando somos así,
con ese carácter así de soberbia, de orgullo, de vanidad y todo esto, el Señor deja caer una buena dosis sobre nuestras vidas para limarnos ese carácter podrido que tenemos. ¿Se entiende? Y, por ejemplo, enfermedades, podría ser, eh, problemas económicos, o el Señor nos pone un jefecito, que nos duplica en nuestra soberbia y en nuestro orgullo. A mí me pasó muchas veces. Y aparentemente qué problema, ¿no? Pero es que es el Señor en su gran amor el que está tratando con nosotros. Pero fíjate, en lo personal pasa mucho. O si tenemos problemas con la mentira o alguna otra cosa, el Señor siempre va a propiciar cositas. Eso yo le llamo el trillo. Ese es el tribulum, el trillo. Para zarandear y para sacudir y para sacar algo bueno de allí. Bueno, sigamos. Entonces no nos quejemos tanto cuando somos nosotros los que no hemos dejado que la gracia y el amor de Dios obre en nuestro carácter para pulirnos y conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que esa es la meta suprema de Dios con nosotros. Y el Señor no va a desistir de eso, créanme. Se lo puedo decir, créanme. No va a desistir. Si nos ama y dio a su Hijo por nosotros, Él no va a desistir en este asunto de la santificación. Nos va a tratar de una u otra manera, como individuo, como familia, como iglesia, como nación, nos va a tratar de tal manera que va a quitar de nosotros esas espinas, esos cardos de ahí, esas asperezas de nuestra vida. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5:3, en medio de la tribulación, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ay, ay, ay. Y la paciencia prueba. Miren, ahí está el trabajo del Espíritu. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Acuérdense que la esperanza es la segunda venida. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el efecto espiritual que produce la tribulación, si lo miramos desde el punto de vista positivo, es santos. Produce santos. Entonces, aquí yo diría, con razón el Señor la usa tanto. Lo cierto es que en medio de la tribulación siempre está la mano de Dios obrando. Si no discernimos la mano de Dios, podemos caer. Es importantísimo ver la mano de Dios, porque si no, no podríamos ver el consuelo y la fortaleza que Él nos da. Estaríamos transfiriéndole la culpa incluso al diablo o a Dios, en el peor de los casos. Entonces, eso a nivel general es lo que hacía grandes rasgos, de acuerdo a la Escritura, pues es un término que aparece muy seguido, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y como dije, está garantizada. Tratemos de minimizar los efectos, eso sí se puede. Y la mejor forma para minimizar los efectos es siendo dóciles a la guianza y a la guianza y al señorío del Espíritu Santo en nosotros. Si somos dóciles al Espíritu Santo, pues no quiere decir que no vendrán. Puede ser que incluso aumenten precisamente por estar llenos del Espíritu. Pero vamos a tener el poder, la sabiduría y la suficiente inteligencia para discernir la mano de Dios y decir, Señor, sí. Como oró Josafat cuando estaban en aprietos.
no sabemos qué hacer. Señor, no, nos acogemos a ti, no sabemos qué hacer. Tú eres el que tienes el poder y el que tienes la solución. Nos encomendamos en tus manos y el Señor obrará y nos dará la victoria, por supuesto, también. Ahora, con respecto a la gran tribulación, esta diferencia que la Escritura nos da de la gran tribulación, definiéndola como un periodo muy singular de apremio, de angustias, persecuciones, dolor y muerte, está descrita por Daniel, está descrita por Daniel 9:27, por ejemplo, referente al pueblo de Israel, a la Judá más que todo, a Marcos 13:14, en donde ellos usan este lenguaje, tiempo de angustia para Jacob, ese es el de Daniel, profetizado también por Jeremías, tiempo de angustia para Jacob, también lo llamaron la abominación desoladora en el lugar santo. Todo tiene que ver con lo santo. Abominación desoladora. Entonces, estos términos definen estos periodos de gran tribulación permitidos por Dios como juicio, usadas por Dios como juicio contra un pueblo que lo ha dejado, lo ha echado a sus espaldas y ya ha abandonado sus mandamientos o su palabra. De los registros que aparecen en las escrituras de periodos complicados para su pueblo, ya los mencionamos como el último, el más reciente quizás para el pueblo hebreo, el holocausto judío de 1938, diríamos, hasta 1945, más o menos, todo el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial. El tiempo, estaba leyendo Macabeos, que es un libro apócrifo, pero histórico, muy importante, muy interesante. Y si tú lees Macabeos de la mano de Flavio Josefo, en la guerra de los judíos vas a encontrar un paralelo muy interesante. Y la historia del pueblo hebreo en el tiempo de los Macabeos, cuando estaban dominados ya fuese por los sirios y después por los griegos, hasta que llegaron los romanos. Un periodo de tiempo largo de más de 200 años, muy complicado para los hebreos. Otros lo llaman el día de la ira de Dios, estos tiempos de gran tribulación, gran tribulación. Otros profetas como Joel, Amós, el día de Jehová, el día espantoso, el día malo, el día terrible. Y Jesús habló de días de retribución. Retribuir es dar algo por algo hecho, bueno o malo. Y como pues habían rechazado al Mesías, la profecía apunta a los judíos de su tiempo, como lo habían rechazado a él, había comenzado la persecución de la iglesia. Entonces cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su fin ha llegado. Días de retribución. Eso implica que quien se resista a recibir la palabra, de resistir a Dios, al Espíritu Santo o a Jesús, va a tener un día de retribución terrible. Algunos en el infierno, si no se arrepienten, o muchos. Entonces, este periodo de retribución que se llama la gran tribulación, Lucas 21:22, ahí lo mencioné, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Es decir, proféticamente el Señor habló de estos tiempos mira, Daniel en el año 500, 600 para acá, antes de Cristo, empezó a hablar de la gran tribulación. Lucas 21:36, el Señor nos da una recomendación y dice, velad, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. O sea, el Señor nos dio aquí una actitud y una forma que nosotros debemos asumir cuando vengan estos días complicados.
sobre la tierra. Velad pues en todo tiempo, mira, orando, no distraídos, no viendo televisión, ni partidos de fútbol, ni a millonarios, hoy va a perder, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahí enseguida nos habló de la segunda venida. Este tiempo que nosotros estamos viviendo, esta burbuja pandémica en la que nos encontramos, si uno tratara de definirla en qué periodo estamos, tribulación o gran tribulación, yo no la ubicaría dentro de la gran tribulación, sino tribulación. Es una tribulación. Vendrán muchas seguramente. O sea, yo no sé cómo van a ser los que están ahora recluidos por la pandemia, si van a venir cosas peores. No sé cómo van a funcionar como iglesia y como pueblo de Dios cuando está previsto que estos son principios de dolores. Entonces, dice mucho de su condición. Si no se van a poder reunir o no quieren reunirse, si no quieren seguir al Señor, van a tener que definirse, porque precisamente lo que está haciendo el Señor en este momento con esta tribulación es definiendo en qué andamos. Como Pablo decía, yo sé en quién he creído, pero hay algunos que no saben, en este momento están dudando. Y están medrosos, miedosos, enranchados, como dice un hermano, enranchados, y todavía es la hora en que no despiertan y no se dan cuenta que la mano del Señor está definiendo cosas. Y está definiendo entre o somos o no somos. Y lo que vendrá, ahora no me pregunte a mí si estamos en el tiempo de los sellos o de las trompetas o de las copas de la ira, hermano. Allá en ese tiempo va a ser peor. Y si estamos encerrados ahora, yo no sé qué va a quedar para más adelante. Así que estos tiempos son para reflexionar, para pensar, para definirnos, incluso para suspirar. Porque si ha sido y ha ocurrido en el pasado, ¿qué garantía tenemos de que no va a ocurrir en el presente cuando nos acercamos precisamente a los momentos más difíciles de la historia de la humanidad? ¿Cierto? Ahora, pensemos también en algo. La gran tribulación de la que el Señor Jesús habló en Mateo 24, Marcos y Lucas, de la que algunos profetas la vieron así como la abominación desoladora, el gran día de la ira, el día de Jehová, tiene una particularidad y se llama gran tribulación precisamente por esta particularidad, que será un periodo corto en cuanto a tiempo. Todo va a ir degenerando de tribulación hasta gran tribulación. Es probable que no sepamos ni siquiera el momento en que eso pasa a ser, pero será cruel, devastadora, particular, y la particularidad se debe a la presencia del anticristo o la bestia. Eso es lo que hará característico este tiempo. La presencia del anticristo es lo que hará que ese tiempo sea de gran tribulación. Por la naturaleza de este personaje, por las cosas que hará, por su grado de crueldad y sobre todo con el pueblo de Dios, con los creyentes. Acá aquí hay un problema ya teológico, que es el asunto del rapto, ¿no? Pero bueno, ahora hablamos un poquito de eso. Entonces, la presencia del anticristo o de la bestia, o la presencia del cuerno pequeño, según Daniel, del rey altivo, según Daniel, el falso Mesías, según Juan, y la esperanza del mundo, porque pues el Mesías del mundo es el anticristo. El Mesías de la iglesia es Cristo. El Mesías es el enviado, el ungido.
Entonces, este falso profeta, este cuerno pequeño, hará que los tiempos en que si estamos vivos, de alguna u otra manera, como hoy, vamos a sufrir las consecuencias de su accionar, de su gobierno incluso. No comprar, no sé. Este ensayo de la pandemia está funcionando a la perfección. Se lo digo así sarcásticamente. La vacuna es un ensayo previo y pueden venir otros ensayos más para meter a todo el mundo en la marca de la bestia. Ahora, si no se puede comprar ni vender como ahora está sucediendo, que los que no nos hemos vacunado no podemos entrar ni aquí, menos mal que yo a cine no voy, casi ni a restaurantes, ni a fútbol, ni a conciertos, así que a mí ni me va ni me viene. Pero en este momento se está gestando todo lo que es la preparación para la irrupción en la historia de la bestia o el falso profeta o el anticristo también. La bestia y el anticristo es lo mismo, el falso profeta es otro personaje que representa todo lo que es pseudo religioso, profetas falsos que engañarán a las naciones, y como dice la escritura, que engañarán a todos los reyes de la tierra y es imponiéndole cosas. Algunos hablan incluso que la bestia es la ONU, que la bestia es la OEA, que la bestia es Maduro, que la bestia... Van a aparecer muchas bestias, pero esta bestia que define Apocalipsis es la campeona de todas las bestias. Esa va a imponer la marca. Entonces ya la iglesia, como le llamo yo, de corderito de la OMS y de lo que sea, está haciendo el curso también, porque pues a los que no se han vacunado son los enfermos, son los que hay que discriminar, son los que no pueden entrar al almacén a comprar la ropa, ni comprar los zapatos, ni comprar la comida. Entonces, hermano, si se habla de que no se puede ni comprar ni vender, tómelo como una marca, una forma de la marca. Y hacia el futuro inmediato vendrá esa en donde está la prohibición total que no se podrá comprar ni vender. Entonces, la iglesia tiene que ponerse a pensar, la iglesia tiene que razonar. ¿Cuál es mi posición y mis actitudes frente a la imposición del mundo y sobre todo de este personaje y hacer el curso para la marca de la bestia? Entonces, la pandemia del coronavirus ha sido un ensayo hecho previo a la marca esa ya, bueno, hablan de un chip. Yo nunca he visto en la Biblia que me hable de un chip, pero la tecnología da para eso. Pero ¿quién quita que no sea una vacuna? ¿Quién quita que no sea, que mañana o pasado no sea coronavirus en otro tipo de plaga como de las tantas que hay en Apocalipsis desde el capítulo 4 en adelante, después de la adoración celestial y empiezan a abrirse los sellos? Plagas mortíferas, plagas que mejor dicho, y créame que lo he dicho muchas veces y yo estoy convencido de eso, lo digo más por convicción. Las plagas que van a venir hacia el futuro, como esta de la pandemia del coronavirus, serán de connotaciones mundiales. Sí, de pronto habrá un brote de algún tipo de enfermedad como el ébola en África, virus mortales como la gripe aviar, como las vacas locas, ha sucedido a lo largo de la historia, pestes, incluso permitidas por Dios como en el pasado, sobre los sirios, sobre los egipcios, en el tiempo de 1967 en la guerra de los judíos hay registro de una plaga de diarrea que el Señor envió sobre las fuerzas enemigas que iban contra Israel. Entonces, esas plagas locales ya van a dejar de ser locales, aunque van a seguir apareciendo, para convertirse ahora en plagas de a nivel mundial. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? O esconderse o alzar la frente y levantar y decir, Señor Jesús, aquí estoy, lo que tú quieras.
que se haga tu voluntad y no vivir así a lo que el mundo es el que está dictando normas. Y eso es lo que pretende el anticristo, un control total, un control absoluto sobre la religión, sobre la economía, sobre lo militar, sobre lo político, sobre lo social, todo anti Dios. Cuando hablemos del anticristo, vamos a caer en más cuenta de estas cosas. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de lo que hacemos. Este anticristo, que aparecerá en la última semana de Daniel, la semana 70, eso está profetizado en las 70 semanas de Daniel desde el 9 hasta el 12. En la profecía de las 70 semanas, Daniel 9:27, para ubicar la gran tribulación en ese tiempo, dice Daniel, y por otra semana ya se han cumplido las 69 hasta la muerte del Mesías. Y por otra semana, como hablando de otro tiempo, de otro periodo, que Juan lo describe muy bien, dice 7 años, confirmará el pacto con muchos, el anticristo. Y a la mitad de la semana, algunos teólogos coinciden en que es a partir de los 3 años y medio últimos del reinado del anticristo que se va a desatar lo que se llama la gran tribulación. ¿Cierto? Dice que en el templo judío reconstruido hará cesar el sacrificio, aunque esta es una profecía que para mí ya se ha cumplido en el pasado, que tiene como doble cumplimiento. Dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el tercer templo, y después con la muchedumbre de sus abominaciones, oiga bien, en todo tipo moral, espiritual, vendrá el desolador, que es otro nombre, pues que se le puede asignar tanto al papá del anticristo como al anticristo mismo y al falso profeta, desolador. Ese sí es un trillo, ese trillo sí que sí sacude, sí va a sacudir. Hasta que venga la consumación, mira que Daniel se trasladó al final, hasta que venga la consumación, y todo proféticamente cumpliéndose, dice, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Yo asumo aquí que el desolador en este caso es el dragón, el diablo. Entonces, todo indica que estos tres últimos y medio años del reinado del anticristo son los que están señalando como los de la gran tribulación. La gran tribulación. Y la presencia de este personaje siniestro es lo que hará que este periodo sea algo sin igual en la tierra, en donde si todavía es el día de hoy, estamos alarmados por lo que ocurrió en el holocausto judío, permítame decirlo que eso fue un ensayo también de lo que este personaje hará en su momento. Incluso ya eso lo leímos en la profecía de Zacarías, en donde el Señor tiene que abrir incluso un camino hacia Sal, casi Siria, para que el pueblo de Dios pueda refugiarse en este tiempo difícil, complicado de la historia del pueblo de Dios sobre la tierra y de la humanidad entera, porque esto va a ser un gobierno mundial en donde el anticristo dirá en quién hay que creer, a quién hay que adorar, por eso los marca, a quién hay que adorar, quién puede comprar, quién puede vender. Eso va a ser terrible, mi hermano. Toca cultivar ahí en el patio matas de tomate y cositas para poder comer, lechugas. O en alguno de los casos, pues nos va a tocar comernos las matas de verdura porque no habrá forma, no sé, alguna cosa, algo tendrá que pasar. Menos mal que Flora allá en el patio tiene un palo de brevas. Pero está que vende. Entonces, hermano, está que vende las brevas. Vender las brevas, hermano, como y orarle al Señor para que las brevas produzcan como el aceite de la viuda en el tiempo del profeta Elías.
Elías sí, creo que fue Elías, ¿no? Elías o Vale, sí, Eliseo. esos son, ya Sí, no me vaya a exacto. dejar por Bueno, cifrera. entonces, eh, yo pensaría, porque hay un periodo muy complicado, tan complicado, en donde dice la escritura del apóstol Juan, que los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Yo pensaría que esos tiempos también serán así, en los tiempos de la gran tribulación. Los hombres van a buscar la muerte como sea. Y siempre que oigan algo en las noticias, la imagen que habla Juan, siempre que vean a este personaje, la imagen que habla, dándonos órdenes de qué es lo que hay que hacer, dando directrices, y vean lo que hace, ahí sí todo el mundo dirá, ese sí es mucha bestia. Pues sí, es que es la bestia. Nos va si estamos vivos, por supuesto, va a alarmar tanto lo que hará este personaje que la Biblia lo llama la bestia. Y una bestia simplemente define a alguien que es sin consideración, sin ningún tipo de misericordia, porque no la va a tener, porque la misericordia es un don del Espíritu Santo. Este no la tiene. Entonces, eh, esto que voy a decir a continuación es porque como será tan terrible el asunto de la gran tribulación, que yo por eso es que creo que los teólogos se inventaron las tres teorías de rapto: pre, tri y pos. Por eso la primera, que es el rapto antes de la gran tribulación, es tan terrible que no, mejor nos vamos antes. Otro pues está por ahí en el medio, lo alcanzarían a ver y algunos actos, y otros sencillamente cuando que venga lo que venga y que aparezca en las nubes sea el Señor Jesús y venga por su pueblo. Lo ha hecho tantas veces a lo largo de la historia que no hay ningún problema. Entonces, a raíz de todo esto es que también se dan estas situaciones de las posiciones respecto al rapto de la iglesia, la resurrección de los muertos. Mm, algunos dicen, no, es que el Señor no nos ha puesto para ira. Ese es uno de los textos favoritos de los pretribulacionistas. Es que el Señor no nos ha puesto para ira, sí, pero el pueblo de Israel estaba en Egipto y ahí llegó la plaga y no los tocó. Los discípulos, excepto algunos, llegó la persecución y ellos no participaron de la destrucción por Tito Vespasiano, la destrucción del segundo templo. La iglesia no estaba en Jerusalén en ese tiempo. El Señor ya se los había advertido. Pablo es el único que nombra de soslayo ese evento, pero ninguno de los discípulos, fue tan terrible eso, que hasta también casi no dan cuenta de la destrucción del segundo templo. O porque no estaban, o porque no quisieron, o porque ya estaba profetizado por las escrituras. De manera que estos tiempos de gran tribulación que ha originado todas estas posiciones entre la mitad o pos, es porque le tienen miedo, porque es terrible lo que va a pasar. Entonces, no, mejor nos vamos. Ahora, ¿cuál es el peligro de casarnos con estas posiciones sin importar la que haya usted como cristiano adoptado? ¿Cuál es el peligro? Que nos hemos acostumbrado a vivir o con 3 mentiras o con 2. Y a la iglesia le parece sano eso. Me refiero. El evento va a ser uno. Cristo viene. Y si viene al final, las 2 primeras son mentiras. Y si viene en el medio, la primera y la última es mentira. Y si viene en la primera, las otras 2 son mentiras. Entonces la iglesia se acostumbró a vivir entre mentira y mentira. Esa es la obra del anticristo. Confusión.
Y la iglesia vive así, tranquila. Ah, no, pues yo me caso. Y que porque el fulano de tal escribió un libro que habla de que va a ser antes y todo lo del milenio también, que es otro problema grande ahí. Hermano, a nosotros nos han enseñado que venga lo que venga, hay que estar preparados. Y si nos tocó la gran tribulación, gloria a Dios, hermano. Pero no vivamos con ese miedo terrorífico al anticristo. Usted téngale miedo a la palabra, tenga temor de Dios, no le tenga miedo al anticristo y lo que hará. Si caen rayos y centellas, que caigan rayos y centellas. Y si un cristiano va por la calle manejando y le cayó una centella, estaba planillado para ese día, mi hermano. Sencillo, es que es muy sencillo todo esto. Casi que bueno, hay que estudiar, hay que prepararnos, hay que leer, hay tanta revelación en las escrituras, hay demasiada revelación. Bueno, pero si en el peor de los casos yo no entiendo nada, yo sé que Cristo viene. Y digo amén. Hermano, viene, no sé. Si se presta para pelear y para crear división dentro de la iglesia por nuestras posturas teológicas, esa es una mala actitud nuestra, demostrando nuestra ignorancia y nuestra incapacidad para demostrar de que la escritura revela que sencillamente Cristo vendrá. Ahí en Hebreos lo acabamos de leer, vendrá sin relación con el pecado a salvar a los que le esperan, a los que le esperan. Entonces, no tengamos miedo. Yo pretendo quítese el miedo de que la marca, de que aquí, que por acá, y cómo sabré, que sí sabré, que el anticristo, que el falso profeta, que un volcán, que un terremoto y grandes terremotos, y que un tsunami, y que una peste, y que ahora se llama coronavirus, y mañana se llamará, vaya a saber cómo. Hermano, y si usted está medroso y está temeroso, usted está demostrando una falta enorme de fe. Eso es falta de fe. Tomemos todas las precauciones necesarias en cada momento. El Señor nos dará la sabiduría y nos dará el entendimiento de qué hacer, qué tenemos que hacer. Ahora, Dios dice que Él aborrece a los cobardes. Y los cobardes se van a manifestar en estos tiempos difíciles. Es en este tiempo en donde se sabe quiénes son los cobardes. Ahora, mire, yo tengo mi texto favorito para los pretribulacionistas, ese nombre, tribulacionistas, para los del medio, que es Apocalipsis 7, 13 al 15. Por algo el Señor lo escribió. Ahora, estaba tratando de yo mismo saber si estaba haciendo una interpretación a mi acomodo de acuerdo a una posición particular mía. Porque ese es el riesgo cuando nosotros interpretamos las escrituras, hacer una interpretación acomodaticia, o sea, nos acomodamos a lo que dice el teólogo tal, el profeta tal, el apóstol tal, el escritor tal, el libro tal, porque lo dijo, ¿qué digo yo? Uno de estos grandes, porque lo dijo Billy Graham, porque lo dijo Gigi Ávila, porque lo dijo Adrian Rogers, o porque lo dijo Colin Cranford, o porque lo dijo Héctor Pardo, o lo dijo otros hermanos de acá, etcétera, etcétera. A mí no me interesa lo que digan ellos si no está de acuerdo con la palabra de Dios. Eso lo he dicho yo muchas veces. Ahora, si Jorge Mitián, que es uno de nuestros tutores en cuanto a doctrina, unos hombres centrados, el mismo Orville Swindoll en su momento, si yo me pongo de acuerdo con ellos, porque porque de acuerdo a lo que he estudiado y leído, están de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso digo, lo que digo fulano de tal es porque está de acuerdo a la palabra. Entonces, pero para evitar casarnos con posiciones que pueden estar incluso equivocadas,
yo dije, este texto yo lo voy a leer en la iglesia el domingo para que se dé cuenta de que uno puede tomar un texto fuera de contexto para sostener una, una doctrina o para sostener una posición, en este caso de la gran tribulación y el rapto, es Apocalipsis 7 del 13 al 15. O Dios mintió, o Juan escribió mal lo que está escrito aquí, que son tribulacionistas. Ahora sí me salió. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto. Y en todo el capítulo 7, el título bien atrás es La multitud con vestida de vestiduras blancas. Multitud. Porque algunos interpretan esta escritura que eso es para los judíos. Aquí habla de multitud y dice que de toda tribu, lengua y nación. Está hablando de iglesia, está hablando de pueblo de Dios. Y este es un texto que para los que sostienen que el rapto va a ocurrir antes de la gran tribu, que a partir del capítulo 4 de Apocalipsis no se vuelve a mencionar más a la iglesia porque está en la presencia del Señor. Entonces, ¿cuántos raptos van a haber? ¿Cuántos armagedones van a haber, hermanos? ¿Cuántos milenios van a haber? Piensen eso. Y dice el apóstol Juan, uno de los ancianos, de los 24 ancianos, se le acercó a Juan y le habló o le preguntó diciéndole, el anciano tomó la iniciativa. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Y mire esta pregunta concreta, ¿de dónde han salido? ¿La vio? Estos que han salido, ¿quiénes son y de dónde han salido? O venido, dice ahí una versión. Juan dijo, yo no sé. Señor, tú lo sabes. Ahora, no es que el anciano no supiera. Era para ver qué decía Juan. Para ver qué dicen los pretribulacionistas. Y él me dijo, el mismo anciano le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿De dónde han salido? Y lea las diferentes versiones para definir esa expresión, la gran tribulación, y en casi ninguna cambia. No le cambia el sentido. Esos que están vestidos de ropas blancas ahí son los que han salido de la gran tribulación. ¿Y qué han hecho? Pues han lavado, por eso están vestidos de esa forma, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, si los judíos no creen, eso se refiere a la iglesia del Señor, hermano. Aunque hay pueblo de Dios también judíos hoy. Y dice ahí en el 15, y por eso es que están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono, sentado sobre el trono, les extiende su cetro. Ahí un poquitico más adelante en el verso 15 y 16. Y le sirven día y noche en su templo y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, están seguros. Ahora, supongamos que estamos en la gran tribulación y el anticristo, como dice Juan también, que recibió poder para matar incluso cristianos, para hijos de Dios. Entonces ahí está la iglesia también. Como Esteban. Como le pasó a Esteban en su momento.
Entonces, yo lo pongo a pensar, y es precisamente para evitar casarnos con teorías que pueden ser mentiras. Pueden ser mentiras. De las tres posiciones, dos son mentiras. Dos. Y si yo me caso con una de las dos que son mentiras, voy a tener problemas con el Señor. Porque el Espíritu Santo dice que Él nos guiará a toda verdad, que Él no hará que estemos confundidos, que Él nos dirá en el momento lo que hay que hacer. Y si Dios lo dijo como promesa, es porque eso se va a cumplir. Entonces, el anciano le está preguntando a él algo, no que él no sabía, él sabía eso, pero él quería indagar, como nos puede estar indagando a cada uno de nosotros hoy con la misma pregunta, el anciano, preguntando, bueno, ¿y esos que están ahí, de dónde salieron? ¿De dónde salieron entonces? ¿Quién los raptó? ¿O Cristo o los profetas estos que han profetizado todas estas teorías? Y por miedo a la gran tribulación, entonces mejor que nos vayamos, chao. Uy, no, esto va a estar terrible. Yo mejor me voy de aquí. Esta mano se va a poner, se va a encender todo esto. Es mejor que nos vayamos antes o en el medio. En el peor de los casos, nos vamos después. En el peor, yo por eso confío más quizás en la última que en las otras dos. Porque yo dije, bueno, ya en últimas, igual si estamos, pues nos vamos con el Señor de todas maneras. Entonces, uno tiene que, en cuanto a doctrina, en cuanto a qué creer, tenemos que tener cuidado de no estar cayendo en manos de estos anticristos, porque esa será una de las vocaciones mayores del falso profeta, engañar. En cuanto a fe, en cuanto a convicciones, esa será una de las características principales del falso profeta. Confundir, engañar. Pero sobre todo quitar la seguridad de que Cristo viene en las nubes y que va a juzgar, así como dice, a juzgar a vivos y a muertos. Y que aparecerá por segunda vez en relación con el pecado. Y que se irán con él todos aquellos, como las 10 vírgenes, las 5 sensatas, que están preparadas para servirle de día y de noche. Entonces, resumiendo, para ir ya concluyendo, es de su opinión si quiere ahora al final, pero tratemos de no caer en la pelea y en el asunto doctrinal. Ahora, aclaro, no quiero imponer. Usted verá en qué cree. Estudie, lea, escudriñe, oiga por aquí, oiga por allá y aplíquele la norma del apóstol Pablo. Todo es lícito, no todo conviene, escudriñarlo todo, retener lo bueno, esa es otra norma bíblica. Entonces, la Biblia define al menos 3 maneras diferentes el término tribulación. Pruebas, pruebas y persecuciones. Periodo especial de tribulación como el de la abominación desoladora, Mateo 24, 21, la destrucción del segundo templo por Tito. Y el tercero, la gran tribulación, la que es propia para el tiempo del Anticristo. Apocalipsis 6:2. Entonces, porque usted tiene que pensar, cuando se empiecen a abrir los sellos, algunos ya los abrieron. Bueno, tendríamos que ubicarnos teológicamente en qué tiempo de la profecía estamos. Cuando se abran los sellos, si es que ya no hay varios abiertos, cuando se toquen las trompetas,
cuando haya los tres ayes intermedios entre las trompetas y las copas, y se derramen todo eso sobre la tierra. Cuando se den esos tiempos difíciles y de gran tormento, en donde hasta demonios saldrán, ¿se acuerdan de los escorpiones que salen de la tierra? Que son demonios. Estamos hablando del mundo, por supuesto, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y qué cuando Cristo aparezca? ¿Qué? ¿Me servirá de algo la posición con la que me he casado? ¿Me servirá de algo? Te va a preguntar el Señor, ¿de qué religión eres tú? Hay que estudiar. ¿Sí? Como algunos creen. Ah, no, usted es evangélico. Ah, usted es derechito para el cielo. ¿Y usted qué es? No, yo soy musulmán, para el infierno. Pregunto, ¿de qué nos va a servir habernos casado y haber peleado tanto por posiciones De todo. si cuando Cristo aparezca no le vamos a saber dar cuenta ni siquiera en qué hemos creído? Entonces, preparémonos, hermanos, preparémonos. Velar. Velad y orad, porque no sabéis a qué hora, ni qué día, ni qué año, ni qué mes aparecerá el Señor en las nubes del cielo. Digo amén por hoy. En lo que esté de acuerdo a la palabra, amén. El Señor les bendiga. Y por favor, si alguno tiene alguna intervención, pues aproveche. Tempranísimo terminé. ¿Alguien Faltan tiene 20 para las 2. un comentario? No. No.